Salmo 103, 1, 2. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Estas son palabras del rey David. Ahora, ¿cuáles son esos beneficios? ¿Cuáles son esos beneficios que está relatando el centro de la Biblia? Hay muchos, pero especialmente dos. Vea por favor el siguiente versículo de Salmo 103:3 dice: Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. Leámoslo en voz alta, por favor. Los dos beneficios principales del Señor para nosotros son los siguientes: Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. Son las dos provisiones principales de la cruz también. Veamos por favor Efesios 1:7, dice: en Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Y ahí tienen que anotar ustedes como la primer provisión de la cruz, la salvación. Fue tal cual lo dijo el salmista: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Eso significa salvación, perdón de pecados. Ahora veamos la siguiente provisión de la cruz. Es justamente sanidad. Escriban por favor sanidad. Vamos a ver Isaías 53 versículos 4 y 5. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, es decir, por sus heridas, fuimos nosotros curados. Esto lo escribió Isaías entre 650 y 700 años antes de Cristo. Es decir, Isaías está diciendo las dos prioridades del sacrificio de Dios van a ser las siguientes: perdonar sus pecados y sanar sus enfermedades. E Isaías estaba señalando hacia la cruz, desde el pasado señalando a la cruz. Pero entonces Pedro, desde el futuro, ya posteriormente a la cruz, 30 años después de que Jesús había ya muerto en la cruz, escribe lo siguiente en Primera de Pedro 2:24. Dice: Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Está muy claro. Podría darles una infinidad de versículos que hablan de salvación y sanidad. Salvación y sanidad son las dos provisiones principales, los dos beneficios principales de Dios para nosotros. Cuando tenemos un encuentro con Dios, debemos de darnos cuenta que vamos a encontrar dos cosas prioritariamente, principalmente, y es justamente salvación y sanidad. Ahora, existen tres formas en las que Dios sana y pueden seguir llenando su bosquejo. La primera forma en la que Dios sana es naturalmente. Dios sana naturalmente. ¿Quién programó al hueso que se quebró para que se vuelva a pegar? ¿Quién programó a la piel cuando se cortó para que vuelva a cicatrizar, a cerrarse? ¿Quién nos programó para que una gripe dure unos cuantos días y nos repongamos? O de repente nos pusimos malos del estómago y después de un par de días, incluso sin tomar medicinas, estamos bien. ¿Quién programó las defensas del cuerpo? ¿Quién ha hecho esto? Justamente es Dios. Dios nos diseñó para sanar naturalmente. Cada vez que sanamos de una gripe, cada vez que se nos pegó un hueso, cada vez que se nos sanó una herida, fue Dios sanándonos, porque Él nos creó con esa naturaleza, programados para sanar. Y la cita que he puesto para apoyar este punto es justamente: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, es decir, los diseñó para sanar naturalmente. Todos aquí hemos sido sanados por Dios naturalmente.
Lo siguiente es que quiero que anoten ahí que Dios sana médicamente. Dios sana médicamente. Pienso que es algo muy importante el hecho de, si hay algún padecimiento, visitar al doctor. Hay algunos pastores que predican que visitar al doctor es falta de fe, o que tomar medicinas es falta de fe, pero estos pastores que predican eso, cuando se enferman, son los primeros en estar en el consultorio del doctor. Ahora, ¿qué pasa? Yo estoy completamente de acuerdo con la medicina, porque hay fundamento bíblico para saber que es Dios el que ha puesto la medicina. Vean por favor conmigo Ezequiel en sus pantallas, 47:12. Dice: y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer. Y repitan en voz alta conmigo: y su hoja para medicina. Está claro que Dios puso en la naturaleza los elementos que conforman actualmente la medicina. Pero no solamente esto, Dios es el creador de la ciencia. Proverbios 3:20 dice: con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Y no solamente es el dueño de la ciencia, sino que Dios no tiene egoísmo en su naturaleza. Por ende, ha compartido con los hombres estudiosos la sabiduría para que ellos puedan emprender el mejor funcionamiento de la ciencia que proviene de Dios. Vean por favor Daniel 2:21, dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios, y en voz alta, y la ciencia a los entendidos. ¿Saben quién le dio la sabiduría a los doctores? Dios. ¿Sabe quién puso los recursos médicos en la naturaleza? Dios. Pero no solamente esto, quiero demostrarles que la Biblia, aunque no es un libro de ciencia, cumple con todo lo que la ciencia exige o demanda. La ciencia de los hombres, incluso la que hemos denominado como ciencia de hombres, que realmente es ciencia de Dios, ha puesto que para explicar la formación de cualquier cosa debemos integrar y cumplir con 5 enunciados. Ustedes lo tienen ahí en su bosquejo y ven una lista de 5 enunciados. El primero es, en voz alta conmigo: tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Muy bien, la ciencia dice que para explicar la formación de cualquier cosa hay que cumplir con estos 5 enunciados: tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Muy bien, la Biblia cumple con esta ley de la ciencia en su primer versículo. ¿Qué le parece a usted? Vea Génesis 1:1, allí mismo en su bosquejo, y si puede llenarlo. Dice: en el principio. ¿Eso qué es? Tiempo. Luego Dios, que es la fuerza, creó, que es la acción, los cielos, que es el espacio, y la tierra, que es la materia. En el principio, tiempo, Dios, que es la fuerza que hizo la acción de crear, hizo los cielos, que es el espacio, y la materia, que es la tierra. ¿Estamos claros aquí? No los quiero complicar, pero quiero demostrarles que la Biblia es un libro tan divino y tan completo que en su primer versículo ya cumple con enunciados científicos. Dios es el Dios de la ciencia y Dios sana médicamente. Y yo sé que todos podríamos dar testimonios de cómo Dios nos ha sanado médicamente, pero el principal objeto de nuestro estudio en esta mañana es lo siguiente, y es que Dios sana milagrosamente. Pueden anotar en sus bosquejos: Dios sana milagrosamente. Y ahora sí quisiera que entráramos de lleno a la historia de la mujer con flujo de sangre. En Marcos 5, 24, 34 dice: Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias.
Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Una mujer que había literalmente menstruado por 12 años continuos sin parar. Desesperada, había gastado todo cuanto tenía en médicos, había visitado a todos los médicos habidos y por haber en la región donde ella vivía en Israel. En medio de su desesperación, había escuchado de un Jesús milagroso, de un Jesús poderoso para sanar. Y entonces se acerca entre una multitud que apretujaba a Jesús. La fama de Jesús había crecido, ya eran muchos los que le seguían. Jesús era capaz de alimentar milagrosamente a muchos hambrientos, de sanar milagrosamente a muchos enfermos, o la Biblia dice incluso a todos los enfermos. Por ende, muchos le seguían. Pero había una mujer, quizá en un anonimato, una mujer despreciada por su padecimiento, y vamos a ver por qué era despreciada más adelante. Pero una mujer cuya fe fue vista en lo secreto. Casi siempre hemos dicho el Dios que ve en lo secreto, como para hacerte ver de que no tienes que pecar. Casi siempre predicamos el Dios que te ve en lo secreto. Ten cuidado porque ve tu pecado oculto. Y es cierto, Dios ve nuestros pecados, pero no solamente eso ve. Dios es capaz de ver fe en lo secreto. Esta mujer se acercó anónimamente cuando una multitud apretujaba a Jesús. Y la Biblia nos enseña que ella tocó a propósito el manto del Señor, creyendo que eso iba a ser suficiente para ser sanada. Y Jesús fue capaz de ver esa fe secreta. Quizá tú has tenido un padecimiento por muchos años, al igual que aquella mujer. Y Dios hoy te habla a tu corazón y te dice, ¿sabes qué? Yo he visto tu fe en lo secreto. Yo he visto tu fe. Lo primero que quiero que anoten, el primer punto del bosquejo es: tenemos que vencer el temor. Tenemos que vencer el temor. Vean Marcos 5:33, dice: la mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. ¿Saben qué? Esta cita me dice algo muy fuerte, y es que se puede tener fe y miedo al mismo tiempo. Jesús le dijo a esta mujer: tu fe te ha salvado. Pero también nos relata la Biblia que esta mujer estaba temblando de miedo. Quizá tienes miedo por el padecimiento que tienes. Quizá tienes miedo por la enfermedad o el diagnóstico que has recibido. Pero sabes una cosa, ese miedo no significa falta de fe. Esta mujer demuestra que era posible ser sanada aún teniendo miedo. Pero también quiero decirte como pastor que Dios es capaz de llevarse tus miedos
Porque Él ya cargó todo en la cruz, incluyendo nuestros temores, nuestros miedos. Me recuerdo también de una historia cuando un hombre le dijo al Señor Jesús: creo, ayúdame en mi incredulidad. Parecía que ante Jesús era posible creer y tener incredulidad al mismo tiempo y recibir un milagro. ¿Cómo puedo explicar esto? Creo, ayúdame en mi incredulidad. ¿Y saben cómo lo puedo explicar? Jesús dijo: si tuvieran fe tan solo del tamaño de un grano de mostaza, para mí sería suficiente, aun cuando tuvieran miedo e incredulidad. Si creyeran aunque sea un poquito, para mí sería suficiente. ¿Estamos claros? No los quiero perder en el camino. ¿Estamos bien? Muy bien. Ahora, ¿por qué esta mujer tenía tanto miedo de estar entre la gente? ¿Por qué esta mujer tenía tanto miedo de tocar a Jesús cuando todo el mundo estaba tocando a Jesús? Veámoslo en Levítico 15:19. Cada vez que una mujer tenga su periodo menstrual, quedará ceremonialmente impura durante 7 días. Cualquiera que la toque durante ese tiempo quedará impuro hasta el anochecer. Estos son enseñanzas de los judíos practicadas con toda vigencia en aquella época, justamente cuando esta mujer padecía el flujo de sangre. Es decir, nadie podía tocarla o sería impura. Es muy parecida a la historia a los leprosos. ¿Se acuerdan ustedes que los leprosos caminaban por todos lados diciendo impuro, 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 porque nadie podía tocarlos? La mujer con el flujo de sangre estaba experimentando algo muy similar. Ahora vamos a profundizar más en lo que ella estaba sufriendo. Vean por favor Levítico 15, 25, 26. Dice: si una mujer tiene durante muchos días un flujo de sangre que no está relacionado con su periodo menstrual, o si el sangrado continúa más tiempo de su periodo normal, es ceremonialmente impura. ¿Qué significa ceremonialmente impura? Es decir, no puede ir a la iglesia, no puede asistir al templo. Al igual que durante su periodo menstrual, la mujer permanecerá impura todo el tiempo que le dure la secreción, es decir, el sangrado. Versículo 26. Cualquier cama sobre la que ella se acueste o cualquier objeto sobre el cual ella se siente durante ese tiempo quedará impuro, al igual que durante su periodo menstrual normal. La situación de esta mujer era muy difícil. Esta mujer durante 12 años había perdido no solamente su salud, sino su vida completa. Por ejemplo, esta mujer, como les dije anteriormente, no podía asistir al templo, no podía sentarse en ningún lugar sin que ese lugar se considerara impuro, no podía acostarse en ningún lugar sin que ese lugar o esa cama se considerara impura. No podía tocar a nadie, ni nadie la podía tocar a ella. Quiere decir que si esta mujer tenía esposo, literalmente su matrimonio se vino abajo. Quiere decir que si esta mujer tenía hijos, ni siquiera sus propios hijos podían tocar a su madre. Fueron 12 años en los que no solamente perdió su salud, sino que también su vida familiar, su vida social, su vida religiosa y su vida laboral, incluyendo su vida económica. Dice que gastó todo lo que tenía en muchos doctores. Quiere decir que la mujer no siguió generando finanzas y que en el momento en el que se acerca a Jesús era un momento desesperado económicamente también. Ahora, este encuentro con Dios a mí me habla de dos cosas muy profundas. Me habla de sanidad física, que es una sanidad exterior, pero también me habla de una sanidad interior.
Porque Jesús, al sanarla, le devolvió su familia, le devolvió la capacidad de ir a la iglesia, le devolvió la capacidad de sentarse en una silla, de acostarse en una cama, de relacionarse, la capacidad de trabajar. Dios la sanó interiormente. Una mujer que seguramente sufrió mucho rechazo y mucho desprecio por su padecimiento, considerada como una impura, fue sanada por Dios, externa e interiormente. Ahora, síganme aquí, porque esto les prometo que transformará sus vidas, porque es palabra de Dios. Si tanto Isaías 53 como Pedro dicen que por sus heridas hemos sido sanados, ambos coinciden con lo mismo. Por sus heridas hemos sido sanados. Y para nosotros es muy fácil pensar en las heridas físicas de Jesús, porque desde niños vimos las películas donde Él era maltratado y lastimado, y pensamos que en esas heridas físicas está nuestra sanidad física, y eso es totalmente cierto. Pero ahora les tengo una pregunta: ¿qué hay de las heridas emocionales de Jesús? ¿Te has puesto a pensar en las heridas emocionales que Jesús sufrió? En Isaías 53 dice que Él fue despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. En la versión nueva, en la Nueva Traducción Viviente dice conocedor del dolor más profundo. Jesús fue el conocedor del dolor más profundo, despreciado y rechazado, menospreciado. Si las heridas físicas de Jesús sanan tu cuerpo físico, las heridas emocionales de Jesús son capaces de sanar tu alma. Si Él fue rechazado, es capaz de sanar tu rechazo. Si Él fue despreciado, es capaz de sanar tu desprecio o el desprecio que has sufrido. Si Él conoció el dolor más profundo, es capaz de sanar tu alma de cualquier dolor. Quizá un suceso en tu vida te marcó y dejó un dolor que no se ha quitado por años. Y quizá no sea un flujo de sangre como esta mujer que tuvo por 12 años. Quizá sea más bien una herida que ha estado en tu alma por años, que hoy Dios te dice: por mis heridas emocionales, tú has sido sanado en tu alma. El segundo punto es: tenemos que crecer, tenemos que hacer crecer nuestra fe. Tenemos que hacer crecer nuestra fe. Esta mujer hizo crecer su fe hablándose a sí misma. Curiosamente coincide con la cita con la que arrancamos. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Con quién estaba hablando David? Con él mismo. Y vean lo que esta mujer hizo. Fue a hablarse a ella misma. Mateo 9:21, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva.
En Lucas 8:46 dice, pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito. Repitan conmigo, a propósito. Porque yo sentí que salió poder sanador. Digan conmigo, poder sanador de mí. Es decir, esta mujer se habló a sí misma y se dijo, si tan solo tocare su manto, seré capaz de ser sana. Porque sacaré poder sanador de él. Ahora, una multitud apretujaba a Jesús. No todos tenían esa fe de esa mujer. Una multitud lo apretujaba, y la que fue sanada fue justamente la que se habló a ella misma y dijo, si tan solo lo tocare. Y esta mujer derribó obstáculos también. ¿Saben qué obstáculos derribó? Derribó lo que los fariseos decían de Jesús, derribó lo que los saduceos decían de Jesús, los escribas decían de Jesús, derribó todos los rumores de que Jesús fuera un falso profeta, derribó todos los argumentos, se hizo pasar entre la gente, hizo todo cuanto pudo para alcanzar a Jesús. Derribó sus temores, sus miedos, hasta que logró su objetivo y a propósito tocó a Jesús en su ropa. Vean cómo Jesús la bendice y dice, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Jesús no le dijo, queda sana de tu enfermedad. Le dijo, queda sana de tu aflicción, porque sabía que su dolor era más profundo que el físico. Era más profundo que el físico. Se acabó tu aflicción. Y eso es lo que Jesús te dice a ti en esta mañana. Queda sano de tu aflicción. Jesús dijo, tengan fe. Vean Mateo 11:22. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Es decir, cuando oren, crean que ya lo recibieron. Es decir, te doy gracias, Dios, porque ya me sanaste. Te doy gracias, Dios, porque ya hiciste el milagro en mi vida. Es confirmar con certeza, declarar con certeza que ya ha sucedido lo que esperas. En otras palabras, llamen en oración las cosas que no son como si fuesen. En Romanos 4:17, el apóstol Pablo escribió lo siguiente y dice, y Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Tu punto de partida en tu vida de fe no puede ser lógico y natural. Tu punto de partida en tu vida de fe debe ser espiritual y sobrenatural. ¿A qué se refiere, pastor? En lo lógico y lo natural, el impuro que toca al puro contamina al puro y lo vuelve impuro. ¿Me estoy explicando? Por esa razón esta mujer no podía tocar a nadie ni ser tocada. Pero en lo sobrenatural y en lo espiritual, el impuro que toca al puro queda puro.
Hebreos 11:1 lo sabemos de memoria. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Los evangelios relatan que Dios sanó a todos sin excepción. Vemos en Mateo 8:16: al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó ¿a cuántos? A todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, justamente en el capítulo 53. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Ahora, tengo que mencionar algo porque sé que algunos pueden estar sufriendo en una predicación como esta. Aunque esta predicación puede alentar a muchos, otros que han perdido a sus seres queridos, muriendo de alguna enfermedad fatal, se preguntarán: ¿y por qué Dios no sanó a mi ser querido? ¿Por qué Dios no hizo el milagro? Si oramos con fe, ¿por qué no pasó? Saben que como pastor yo debo reconocer, no tengo todas las respuestas. El único que tiene todas las respuestas es el Espíritu Santo. Él es quien te puede decir el por qué sucedió lo que sucedió. Él es el que puede traer consolación a tu corazón. Yo puedo decirles, por ejemplo, para la gloria de Dios, una mujer que ha sido miembro de la iglesia por muchos años estaba ministrando, cantando arriba en el santuario de Tierra Santa, y ella había sido estéril por 10 años de matrimonio. Y justamente ella, cuando estaba cantando, estábamos orando todos los pastores y ancianos por enfermos al frente. Y dice que ella empezó a reclamarle a Dios y a decirle: Dios, solo oran por la gente que está al frente, y nosotros los que servimos, ¿qué? En ese momento el Espíritu Santo me llevó arriba y oré por el vientre de ella. Lo siguiente que supe fue que quedó embarazada pronto. Ahora, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte al Señor. Y les cuento esto, no para gloria de ningún hombre, no me interesa. La única cosa que me interesa es estar humillado bajo la poderosa mano de Dios, porque esa es la única mano que puede sanar. El punto aquí es que días más tarde fui a orar por un enfermo a un hospital, y cuando entré a la sala de espera, Dios me habló que se iba a llevar a esa persona. Lo que hice fue tratar de decirle a aquel enfermo que ya está en la presencia del Señor: solo tienes dos probabilidades: vivir el milagro de la sanidad divina o vivir el milagro de la salvación, y que cuando cierres tus ojos en este mundo, los abras de nuevo en el cielo. El salmista escribió: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Como les digo, no tengo todas las respuestas, pero sí sé una cosa: prefiero seguir adelante en la vida creyendo con todo mi corazón que Dios es poderoso y es capaz de sanar, que vivir el resto de mi vida pensando que no va a pasar o no va a suceder el milagro que espero. El punto número 3: tenemos que ser persistentes. Tenemos que ser persistentes. Una mujer que había gastado todo lo que tenía en médicos, que había luchado por 12 años constantemente,
que se encontró con una multitud y superó a la multitud aún en su debilidad por estarse desangrando. Fue más fuerte que incluso hombres que apretujaban a Jesús. Fue persistente, no se dio por vencido, no desmayó, siguió creyendo que de alguna forma podía ser sanada, de alguna forma podía recuperar su vida. Y los rumores de que Jesús había sanado a otros fueron suficientes para ella creer y ser sanada. Y aquí quiero hacer un énfasis. Muchos escuchamos de milagros que suceden a otras personas y pensamos, ¿cuándo sucederá el nuestro? Esta mujer pensó lo mismo. Dios ha sanado a muchos, ahora es mi turno. Y hoy te digo a ti, en el nombre de Jesús, es tu turno. Es tu turno de ser persistente y abrirte paso entre la multitud y tocar el borde del manto del Señor. Jesús nos dio a entender: sigan orando y no desmayen, a través de una parábola. Y es la parábola de la viuda insistente. Está en Lucas 18. Dice: Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Es decir, sigamos orando sin desanimarnos. Les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó diciendo Jesús: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Quiere decir, su insistencia, su persistencia tiene que ir acompañada de fe. Es decir, no es orar repetidamente por lo mismo, necesariamente lo que está diciendo el Señor acá, aunque es válido. Está hablando de una mujer que no dejó en paz a un juez injusto. Y es válido que tú ores por lo mismo y sigas orando por lo mismo y sigas orando por lo mismo. Pero si acompañas a esa oración con fe y Dios encuentra fe en ti, la respuesta no demorará. La respuesta no tardará. Ahora, algunos se preguntarán: ¿de dónde sacó esta mujer que tenía que tocar su manto? ¿Por qué no se le ocurrió tocar los pies de Jesús, agarrarle la mano a Jesús? ¿Por qué se le ocurrió a esta mujer que tenía que tocar su manto? ¿Por qué no se le ocurrió decirle a Jesús: sáname, ora por mí? Sino que tocó su manto. Y es justamente porque no fue la primera que fue sanada a través de tocar a Jesús. Anteriormente, en Lucas 6:19, relata que todos trataban de tocarlo porque de él salía poder sanador, y lo sanó a todos. A todos. Ahora parece que el poder está listo en él. El poder está listo en él. Lo que falta es extender tu mano con fe y desprender ese poder para ser sano o para ser sana. No solamente físicamente, sino interiormente. Y este mensaje lo quiero dedicar a todos aquellos que tienen heridas en su alma,
que tienen heridas en su corazón, que hoy Dios puede y quiere sanar. ¿Qué procede para nosotros como iglesia? En Santiago 5, 14, 15, Dios nos dio un mandato y dice: ¿alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados será perdonado. ¿Se dan cuenta de dos detalles aquí? Que cuando los ancianos ungieran con aceite a los enfermos, ellos serían sanados, pero también perdonados. Los dos beneficios de la cruz, nuevamente mencionados en una misma cita. Quisiera que meditáramos un momento, oráramos un momento. Si puedes cerrar tus ojos. Primero quiero hacer un llamado a todos aquellos que quieran entregar su vida a Cristo. Y luego vamos a proceder a orar por todos los enfermos. Pero quiero incluir en esa lista a aquellos que estén enfermos en su alma también. Aquellos que están dolidos en su corazón. Jesús sufrió los dolores más profundos. Hoy quiere sanar tus dolores. A ti, hombre o mujer, que has venido a esta iglesia sin Cristo, que solamente has sabido sobre Jesús como un personaje de la historia, quizás has celebrado Semana Santa, quizás has celebrado Navidad y desde pequeño te enseñaron acerca de Jesús. Hoy te digo, eso no es suficiente, no es suficiente. Necesitas conocerle personalmente. Necesitas entregar tu vida a Él. Y quizás estás pensando: yo no soy digno de entregarme a Jesús. Yo no puedo hacerlo porque soy un pecador. ¿Sabes qué? Justamente Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo he venido a salvar a los pecadores. Si tú quieres entregar tu vida a Jesús hoy, si quieres por fin ser libre, es más, aún quiero decirte esto: si tienes dudas de tu salvación, si piensas que si murieras no sabes a dónde irías, si al cielo o al infierno, si piensas que irías al infierno, ¿sabes qué? La Biblia dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna. Pero es necesario que confieses con tu boca que Jesús es el Señor. No hay otra manera de ser salvo. Nicodemo se le acercó a Jesús y le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo, pastor? Muy fácilmente, diciéndole a Jesús: ven a mi corazón. Repite esta oración conmigo de fe y entrégate hoy a Jesús. No te invito a un cambio de religión. La religión no nos serviría de nada. Nos sirve y si nos sirve completamente, te va a servir completamente empezar una relación con Jesús. Haz esta oración de fe conmigo, con todo tu corazón, y dile: Señor Jesús, te necesito. Ven a mi corazón. Reconozco que moriste en la cruz para perdonar mis pecados, que me lavaste con tu sangre y que resucitaste al tercer día para darme la victoria. Te entrego mi vida. Toma el control de mi vida. En tu nombre, Jesús.